Buenas tardes y bienvenidos a Panorama Internacional. Mi nombre es Fabricio Pérez y en esta oportunidad trataremos el tema del trabajo de las Naciones Unidas sobre los temas socioeconómicos en la pandemia. En esta oportunidad tenemos al doctor Pierre Horna. El doctor Horna es doctor en Derecho Internacional, LLM en International Business Law. Tiene estudios adicionales sobre Derecho para el Comercio Electrónico y Protección del Consumidor por la Universidad de Buckingham. También tiene estudios en Derecho Comercial por el World Trade Institute. Es abogado calificado y licenciado en Derecho por la Universidad de Lima, Perú. Bienvenido, doctor Horna. Muy bien, gracias. Y para iniciar un poco la entrevista, sabemos de sus estudios sobre Derecho Electrónico y Protección al Consumidor. Y mediante eso, ¿cuál cree usted que serán los retos de las empresas sobre las regulaciones del comercio electrónico, conforme este vaya haciéndose la principal forma de compra-venta? ¿Cómo estos retos no van a impedir que estas empresas fracasen? En primer lugar, quería decirles que he estado siguiendo este tema del comercio electrónico desde los 90s, precisamente cuando el comercio electrónico llegó al Perú, y luego cuando estuve en Inglaterra en el año 2001. Y ahí la tendencia en esos momentos era el comercio electrónico entre empresas, el llamado business to business, y el llamado business to consumer, o el comercio electrónico entre empresas y consumidores, era algo que no se veía que iba a desarrollarse muy activamente en esa época. Luego, a partir de una serie de mecanismos internacionales y nacionales, leyes nacionales de muchos países a nivel mundial, incluyendo obviamente el Perú, siguiendo la ley modelo de comercio electrónico del año 96 de la Comisión de Naciones Unidas sobre la compra-venta internacional, o la llamado CENUDMI, o en inglés UNCITRAL, con sede en Viena, es que los estados han venido desarrollando sus legislaciones domésticas nacionales siguiendo esta ley modelo. Ahora se habla de una serie de fenómenos que en algunos de los países, sobre todo en los países en desarrollo, todavía la discusión de cómo reconocer el documento digital, la prueba digital, los derechos y deberes desde el punto de vista de los contratos celebrados a través de medios electrónicos. Todo eso son discusiones desde el punto de vista de los países que han venido desarrollando legislaciones, como el caso de Perú y otros países a nivel mundial. Son discusiones que han sido resueltas ya muchos años atrás. Ahora los desafíos son diferentes. Ahora los desafíos son los relacionados a los llamados Big Data, a los llamados fenómenos vinculados al tratamiento de los datos personales, a los fenómenos derivados del blockchain, a toda la parte de la inteligencia artificial. Y todos estos fenómenos, como por ejemplo lo llamada la economía algorítmica, todo nos hace pensar cómo en el futuro van a haber desafíos importantes en el derecho. El impacto de las nuevas tecnologías, el impacto de la combinación entre la decisión autónoma de algorítmicos, o el ADM, como le llaman en inglés, y la relación con la economía digital y la economía numérica. Todo ello viene a tener un impacto muy importante en cómo se desarrollan los problemas jurídicos y cuáles son los elementos que vamos a tener que lidiar en los próximos años. Entonces, hay muchos retos actualmente que trae consigo el tema de la tecnología, y que si las legislaciones no están en una manera proactivamente establecidas o dadas o promulgadas, respetando el principio de neutralidad tecnológica, ¿no?, que es muy importante para poder regular este tipo de situaciones concretas. Entonces, si no tenemos estos principios, necesariamente
van a haber más desafíos que principalmente el abogado formado en universidades con, digamos, metodología tradicional no estará a la altura de estos desafíos, de estas circunstancias que nos plantea las nuevas tecnologías de información en el análisis jurídico de cualquier situación que pase o que esté sucediendo actualmente a nivel nacional y mundial. Súper interesante lo que nos está comentando. Y bajo la línea de que hay una evolución a lo largo de los años y acontecimientos que marcan la pauta en el desarrollo tanto de las políticas de Estado como su accionar, sabemos que el COVID-19 tuvo un gran impacto dentro del desarrollo de los Estados, la cooperación internacional, y que los Estados están tomando un rol protagónico para utilizar estas herramientas para lidiar con aspectos socioeconómicos. En base a ello, ¿cree usted que las acciones por parte de las Naciones Unidas con respecto a tener una mayor efectividad en la cooperación bilateral tiene aún vigencia o aún puede ser sobrepasada por una ayuda unilateral de los Estados, bilateral, o como se conoce la cooperación norte-sur, hacia los países en vías de desarrollo? Creo que en principio hay que tener diferentes, desde mi punto de vista totalmente personal, hay que tener de vista una especie del antes, durante y después de la pandemia. Hablemos primero del periodo pre-COVID, ¿ok? En el periodo pre-COVID, ¿cómo se ha organizado, cómo se organizaba? Estaba totalmente fragmentada, ¿no? Esta fragmentación de la ayuda bilateral, trilateral, multilateral, a través de diferentes agencias de las Naciones Unidas, era bastante dispersa. Y esto era así porque obviamente existen en Naciones Unidas, como es natural, un organismo de más de 60.000 empleados a nivel mundial, una diversificación de temas, ¿no? Estamos en tema económico, social, político, ¿no? Obviamente en el tema de seguridad, ¿no? En el tema de derechos humanos. Entonces ya tenemos varias áreas en las cuales las Naciones Unidas trabajan, hasta parte de las misiones de paz, pero todo eso en forma completamente fragmentada. Entonces uno se pregunta, ¿cómo poder recibir una ayuda un poco más integral, un poco más coordinada del sistema de Naciones Unidas a los países que requieren o solicitan esa ayuda específica? Y es muy difícil porque evidentemente o en ese momento representaba un saber hacer, ¿no? De esa manera, y porque además la cooperación internacional manejada por donantes internacionales, ¿no? Como es natural, requieren que estos donantes puedan de alguna manera singularizar los temas sin necesidad de coordinarlos, porque además ellos están interesados solamente en un tema. Es la llamada donación monotemática. Bien, durante el COVID-19, que es la siguiente etapa que quiero hablar en esta respuesta, ya empiezan de un momento a otro, ¿no? Las diferentes agencias de Naciones Unidas a tener una reestructuración de la ayuda a los países. De hecho, tuve la gran oportunidad de pertenecer a un proyecto global sobre competencia y pymes, es decir, sobre la forma como las políticas de competencia pueden reactivar, ¿no? reactivar la economía de las MIPYMES en los países en desarrollo. Y ahí nomás existía una necesidad de coordinar esfuerzos entre muchas agencias de Naciones Unidas que detentan el mismo objetivo. De ahí que teníamos que tener reuniones entre 50 o 60 funcionarios que pertenecían a más de 10 agencias de Naciones Unidas del sistema que evidentemente tenían competencias parecidas o similares. Entonces, durante el COVID-19, en los años 2020, 2021, sobre todo en los primeros meses del 2021,
en los últimos meses del 2020 y primeros meses del 2021, las Naciones Unidas pasó por un proceso de reestructuración y de transformación, quizás en algunos aspectos muy agresiva, ¿no? Y luego, actualmente, ¿no?, en este proceso del periodo post-COVID, ya existe, desde el punto de vista de la cooperación, un alineamiento, si se quiere. Ya no es las donaciones o los donantes trabajan en temas, en cooperaciones monotemáticas, sino multitemáticas. Existen los llamados proyectos multidisciplinarios, articuladores, integradores, que evidentemente, ¿no?, ayudan a tener la visión del pescado de 180 grados para poder tener una correlación y una interoperatividad de las diferentes acciones e intervenciones que los países necesitan a nivel integral. Y creo que ese es un elemento positivo que ha tenido la pandemia a nivel internacional. Muy interesante la respuesta y cómo estas acciones de las Naciones Unidas y los estados en general han podido llevar a un mejoramiento de esta labor. Y también un poco más específico dentro de las labores de las Naciones Unidas y los temas que se ha tratado en su órgano, por ejemplo, económico-social, ECOSOC, ha tratado el tema de la asistencia económica hacia las poblaciones indígenas y su afectación en esta área debido a la pandemia. ¿Podría mencionar los principales esfuerzos que se han dado por parte de la comunidad internacional para poder asistir a este grupo de personas, obviamente en el marco de la lucha contra la pandemia? Existe en primer lugar un departamento de las Naciones Unidas que se llama el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, ¿no?, de las Naciones Unidas, llamado DESA, por sus siglas en inglés, que es el brazo directo de la Asamblea General de Naciones Unidas a través del sistema y del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ECOSOC, como usted ya me acaba de mencionar. Pero a su vez, este sistema de DESA tiene directamente dentro del seno de la Secretaría, tiene unas agencias que van trabajando de la mano con ellas. Una de ellas es la agencia en la cual yo laboro el día a día, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o UNCTAD. Pero también tenemos las comisiones regionales de las Naciones Unidas, en el ámbito económico y social, que están organizadas en 5 comisiones regionales. La primera, la CEPAL, la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL. Segundo, tenemos SCOWA, la Comisión para Naciones Unidas para Asia Meridional o Asia Occidental, que son básicamente los países árabes, los países del MENA. Después tenemos el UNECA, ¿no?, que significa la Comisión de Naciones Unidas para el África, en general, África subsahariana. Luego tenemos una tercera, que es la Comisión de las Naciones Unidas para Europa, que incluye Europa del Este y los países de Asia Central. Y finalmente, la UNESCAP, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Asia y el Pacífico. El gran aporte que ha tenido este sistema de Naciones Unidas con sus comisiones regionales y la UNCTAD, que ve temas globales, es que hemos trabajado juntos. Hemos trabajado como un solo equipo. Y eso me consta porque yo he estado directamente involucrado en estos proyectos. ¿Cuáles son estos proyectos? Bueno, primero empieza la protección social. La protección social es algo fundamental, porque en el momento que uno está en la pandemia, ¿qué es lo primero que el Estado hace? Es proteger a los más necesitados a través de bonos de ayuda, a través de medidas concretas en diferentes sectores que más han sido vulnerados en la población en los primeros meses de la pandemia. Estamos hablando de la protección social. Ahí, por ejemplo, tuve un proyecto vinculado a cómo mejorar las condiciones, ¿no?, de protección al usuario, paciente y consumidor en el sector salud. Entendido la provisión de los servicios de salud básica como uno de los servicios clásicos
tal cual los ha definido la BIT, en lo que respecta a la protección social. Luego tenemos el tema de las pymes, el resurgimiento de las pymes. Y ahí ha habido una interacción de varias agencias, incluyendo la mía, en cuanto a cómo mejorar la recuperación económica de las pymes. Y ahí, como hablaba hace un momento, hemos tenido una actuación desde el punto de vista de las plataformas digitales y el acceso de las pymes, porque durante la pandemia, como usted sabe, las pymes se han digitalizado de forma muy agresiva. En unos momentos tengo que dar una conferencia internacional sobre este tema en el congreso que ustedes organizan. Y luego tenemos el tema del transporte, de la logística, otro gran proyecto que se estableció en la pandemia. Otro proyecto es el tema financiero, el tema de la negociación de la deuda externa, ¿no? Y finalmente el tema de los commodities o los productos básicos. De manera que ha habido un gran trabajo en Naciones Unidas de respuesta inmediata a los países miembros. Durante el proyecto empezó en marzo del 2020, el mismo día que la OMS decidió elevar de epidemia a pandemia al COVID-19, obviamente. Muchas gracias, doctor. Ha sido toda una evolución de trabajo en Naciones Unidas, de trabajo usted que nos ha dado, de evidencia y una explicación muy profunda y mucho más técnica que es necesaria para estos tiempos, que en verdad la información es muy valiosa. Agradecemos su presencia y nuevamente muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias y buenas noches aquí desde Ginebra, Suiza. Esto ha sido todo por hoy en una edición más de Panorama Internacional. Los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias.